Hola, este que les habla es Steven Alexis Hernández y bienvenido a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, gente, hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es el de la religión y su rol en el Estado, su rol en el espacio público. Ahora, antes de entrar en detalles, ¿verdad? Y de lleno en la conversación que tengo con mi invitado, entendía que era necesario hacer algunas salvedades. Primero que todo, el título de este episodio y por ende la conversación que redunda, ¿no? Que se revuelve alrededor de ese título, o sea, la religión corrupta, no tiene nada que ver con alguna crítica, algún ataque particular a alguna religión específica. Aquí no se está, ni se está predicando una religión, ni mucho menos está predicando en contra de la religión. O sea, ese no es el fin de esta conversación y de este episodio, sino que su intención es poder ver, ¿no? Como verán en repetidas ocasiones y se repetirá, no es tratar de analizar cómo es que podemos ver este rol de la religión en espacio público, particularmente en una sociedad que aparenta ser secular, ¿no? Que aparenta priorizar la laicidad, la secularidad, para poder incluir dentro de todos los espacios públicos a las distintas, ¿verdad?, sectores y diversidades que existen en medio de nuestra sociedad. Por ende, tengamos eso presente. Again, lo digo al principio porque sé que puede que esto haya llamado la atención, que esto haya llegado la atención porque vio que yo he decidido hablar sobre la religión corrupta. Again, esto no es un término que salió de mí, sino que es de mi invitado. Y la conversación pues revuelve a través de todo eso. Pero again, él lo dice y yo lo digo ahora y también se dice a través de mi parte, a través de los episodios, que no estamos atacando ninguna religión, sino que estamos haciendo, ¿verdad?, un análisis crítico sobre unos tipos de conductas particulares de aquellas personas, ya sean desde el foro religioso, desde el foro público, que quieren utilizar la religión como un instrumento de imposición, como un instrumento de llevar a cabo algunos tipos de agendas particulares y de ya sea enriquecerse, ¿verdad? O de unas agendas que les incentiven algunos deseos o intereses particulares. Así que tengamos eso ya, ¿verdad?, debidamente aclarado. Espero, ¿verdad?, que aún así, después dicho esto, le dé aún a usted la oportunidad al resto del episodio, porque me parece que está muy bien, muy bueno y es fantástico la discusión. Segundo, a lo largo de este episodio, fue un episodio, ¿verdad?, extenso, por ende verán que lo he dividido en dos partes, pero a lo largo particularmente de lo que será el contenido del primer episodio, de este que usted está escuchando, notará que puede que hayan unos momentos extraños, no tanto en el editaje, pero en el sonido, ¿verdad? Y en el orden un poco, ¿no? Yo he hecho lo mejor posible dentro de mis escasos conocimientos de ingeniería de sonido, que es muy, muy escasa, para hacer esto lo mejor posible. Y es porque tuvimos varios percances técnicos a lo largo de ese episodio. Particularmente a mí se me fue la luz varias ocasiones. En una llegó la hora en que en Puerto Rico hacen la alarma para el toque de queda. Entonces, sí, sucesivamente, ¿no? Un pequeño problema con el sonido de parte de mi invitado al comienzo. Por ende, así que tengamos, ¿verdad? Tengamos un poquito de paciencia en ese lado. He hecho, ¿verdad?, lo mejor posible. Pero entiendo que esas instancias son las mínimas y que no deberían opacar lo que yo entiendo que es la calidad del contenido de la discusión que tenemos. Hoy, para traer esta discusión, ¿verdad?, he invitado a un gran ser humano, un gran profesor de la Universidad de Puerto Rico, particularmente en el recinto de Calley, y que también es profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, al profesor Juan Caraballo. Él es un antropólogo, ¿verdad?, y gran parte de su estudio es estudiar particularmente lo que son esos fenómenos de la religión, ¿verdad?, y esas comunidades religiosas y cómo se interactúan en sus entornos y en la sociedad y en el espacio público en donde se encuentran.
he podido, ¿verdad?, leer algunos de sus artículos, los cuales incluiré en los comentarios de este episodio. Si usted puede tener acceso, pues tenga acceso a ellos y si le interesa la palabra que lo pueda leer. Así que en conversación me parece que es una conversación muy fantástica. Pudimos, ¿verdad?, tocar una multiplicidad de tópicos y poder, ¿verdad?, adentrarnos de una forma, again, repito, muy interesante, lo más completa que se nos es posible. Así que nada, espero que lo disfruten, espero que aprendan de esto y que esto incentive y que continuemos en este tipo de discusión. Así que nada, aquí los dejo con la próxima entrevista con el profesor Juan Caraballo. Bueno, profesor Juan Caraballo, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber aceptado mi invitación para el día de hoy. Gracias a ti, gracias a ti. Para mí es un gusto volver a verte después de tanto tiempo Sí, y hacerlo en estas lides. Así que gracias por claro. la invitación. No, gracias a ti. Pues como comentaba, hoy yo quería que habláramos un poco sobre eso que tú has catalogado en tus publicaciones, particularmente en social media, de lo que es la religión corrupta, ¿no? Y particularmente en el foro de lo que es la política de Puerto Rico, el entorno político y social de Puerto Rico, y pudiésemos entrar un poco más discutir un poco qué significa eso, ¿no? Porque yo creo que uno de los debates grandes y eternos que hay siempre es entender cuál es el rol de la religión en el espacio público, ¿no? Y desde la ciencia Ujú, política, pues a veces, o desde espacios muy legalistas, siempre lo vemos con el trasfondo de la discusión, separación iglesia y Estado. ¿Qué significa? Si se ujú, están, ¿verdad? Si hay una inmiscusión, se está inmiscuyendo demasiado el Estado en la religión en el Estado, y entra en todo ese debate a veces que está de trasfondo, ¿no? Pero teniéndote aquí, ¿verdad? Dado tu expertise, ¿no? Quería que empezáramos un poco más básico, ¿no? Tratar ujú, de irnos un poco más atrás antes adentrarnos tanto en el tema y poder explicar parte de eso que referimos a ese elemento conceptual, particularmente qué nos referimos con religión, porque a veces tenemos una visión bien estructurada en visión a nuestras propias experiencias de lo que entendemos que es religión, y a ujú, veces we narrow it down a Cristo, salvación, that's it, ¿no? Esa a veces la noción muy limitada que tenemos y a eso añadimos todos nuestros prejuicios. Y no ujú, necesariamente esa es la experiencia o una versión amplia a lo que podemos referirnos o acercarnos a este concepto de lo que es la religión. So, quería, ujú. ¿verdad?, que pudiéramos, si pudieras entrar un poco más entonces en detalle en cuanto a eso. Sé que no es algo fácil, pero, again, te echo la bolita ahí con esa pregunta. O sea, ¿cómo podemos conceptualizar y definir este elemento de lo que es la religión como tal? Pues vaya pregunta para comenzar. Para irnos generales, nos fuimos a un gran debate. Pues mira, Claro. por mucho tiempo, desde las ciencias sociales, incluso desde los estudios humanísticos, ha habido un interés por teorizar alrededor de este concepto. Y hay ríos de tinta, ¿verdad?, que se han Ujú, vertido sobre esta conceptualización y lo que queremos decir con ella. Y precisamente hay una amplia gama que va desde lo más y vamos a decir simple en términos de esa cantidad de palabras, como por ejemplo afirmar como un Edward Burnett Taylor que la religión es la creencia en seres sobrenaturales, pero ok. a veces mientras más escueta es una definición, pues más preguntas genera, ¿no? Así Ujú, que quizás ese puede ser un primer punto de partida en esa historización del concepto. Eh, pero lógicamente por todas las preguntas y críticas que ha generado, como por ejemplo la primordial es si para que una religión sea conceptualizada como tal necesita o requiere de la creencia de un ser sobrenatural, ujú, o si puede haber religiosidad o pueden haber aspectos de religiosidad en colectividades sin deidad o sin una concepción de deidad, como por ejemplo los cultos cargos. Eh, ok. Así que una definición como esa, que ha sido de las primeras, ¿verdad?, que sale de unos espacios de antropología
filosofía en Reino Unido a finales del siglo XIX, pues se adelanta hasta muchas otras un poco más contemporáneas que proveen un tipo de acercamiento más complejo, donde se identifican unos elementos constitutivos como el ritual, como el mito, los símbolos, el manejo de símbolos, etcétera. Pero al final de las cuentas, hubo un antropólogo, hace ya un tiempo nos dejó, que murió, que se llamaba Talal Asad, que planteaba que no hay una definición transcultural ni transhistórica de lo que podemos identificar como religión, sino Ok. que cada definición, además de reduccionista, porque nadie lo logra abarcar todo, da cuenta también del universo desde el cual emana el investigador o la investigadora. Y de esa forma, pues cada definición o cada conceptualización da tanto cuenta de nosotros y de nosotras como objetos e instrumentos de investigación, como de aquellas comunidades con las que estamos trabajando. Y definitivamente entonces, a partir de esa definición que Talal Asad provee, o ese acercamiento crítico que Talal Asad provee, pues ciertamente entonces se deja atrás en una gran parte de la academia colonial o decolonial ese afán o ese interés por manufacturar la definición de lo Mm, que podemos entender por religión en este caso, toda vez incluso que muchas de estas definiciones o acercamientos teóricos obliteran o no consideran eh, nomenclaturas, conceptualizaciones, experiencias que las mismas comunidades con las que trabajamos articulan como una parte esencial de ese universo, entre comillas, religioso, que quizás nosotros y nosotras desde las ciencias sociales simple y sencillamente no consideramos o no las incluimos en nuestras definiciones. Así que en este tiempo la propuesta más vigorosa es no necesariamente a prescindir de las definiciones, pero sí a tramitar con definiciones itinerantes, definiciones ok. porosas, que estén siempre sobre el tapete, que estén siempre sobre la mesa y que sobre todo se saturen no solamente de nuestro bagaje teórico académico, sino que también se vean impactadas, sobre todo interceptadas por los conocimientos locales, por los conocimientos propios de las comunidades con las que trabajamos. De ahí que entonces no haya esta única definición que hoy por hoy se maneje como magnum opus de la academia, sino que consideremos de forma crítica distintos acercamientos, distintas teorizaciones, distintas significaciones de la religión. Y que en esa diversidad, complejidad e incluso tensiones, discontinuidades conceptuales y teóricas, pues paramos o demos vida a nuevos entendimientos de lo que entendemos o concebimos por religión. Así que, in a nutshell, por ahí un Yeah. poco te, Claro. te devuelvo el balón. No, claro, yo he hecho comentarios aquí ya en el podcast y con lo que tu definición o tu respuesta más bien eh, reafirma lo que yo he dicho que en las ciencias sociales, uno de los grandes problemas que hay es que there's never going to be a clear universal definition for anything. Todo siempre está en un Ujú, constante debate. Siempre hay alguien que, aunque pareciese acercarse a esa definición que todo el mundo aceptaría, va a llegar alguien que va a transversarlo todo y siempre va a volver ujú, a cuestionarse esos conceptos. ujú, Y en la religión, pues evidentemente, como tú lo has dicho, es no tan solo, ¿verdad?, un espacio académico, sino también un elemento práctico. Cómo nos acercamos a eso. Se puede ver una multiplicidad y diversidad ujú. de formas de tanto definir, pero apreciar, participar y acercarnos a ese fenómeno que es la religión como tal. Y esto no es un debate o no es una discusión, digamos, nihilista, Ajá. inmovilista dentro de la academia. Te ilustro cómo, por ejemplo, esto también en el toma y daca de la cotidianidad y la diversidad social, pues también cobra una eminencia. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi investigación de la maestría en Reino Unido, yo estaba trabajando con unas comunidades musulmanas en Escocia y en aquel entonces a lo que me dirigía con ese trabajo era a considerar cómo unas comunidades musulmanas en unos momentos
de crisis nacionales europeas donde el Islam figuraba como un elemento, ¿verdad?, de tensión y de problema, Ujú. eh, 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 pues cómo ciertas comunidades hacían sentido de esa categoría de laicidad o Mm, secularismo. claro. Y sobre eso, pues lógicamente hay toda una discusión sobre qué es religión y qué lugar se supone que ocupe la religión en nuestras sociedades. Ujú. Y recuerdo que en una entrevista un interlocutor me fue muy enfático en decirme, el Islam no es una religión. Mm, El Islam no es lo que por ahí en este país, cuando hablaba de UK, ¿verdad? Se entiende por religión. Él lo que me planteaba es que el Islam era un estilo de vida y que en mm, árabe, por ejemplo, la categoría o la palabra que se utilizaba para dar cuenta del Islam como un estilo de vida era din. ok. Y, y claro, eso me pone a mí a pensar porque en español yo lo nomino como religión, en inglés es religion, en francés es religión, en italiano es religiones, en alemán es religión. Entonces, claro, tú tienes unos universos lingüísticos culturales de los cuales emanan incluso políticas públicas que Ujú. tienden hacia una conceptualización, si bien es cierto que no es homogénea, sino que es diversa, pero hay unos entendidos quizás comunes que emanan incluso desde el nombramiento de lo que se entiende por religión y el lugar que va a ocupar en nuestra sociedad, que no necesariamente son consonos ni son extrapolables a cómo en otras culturas se nombra o se hace sentido de una cosmología donde hay una divinidad, donde hay unas expectativas que esa divinidad tiene para con la humanidad, específicamente para con el individuo y las comunidades creyentes, donde incluso se establecen todas unas sucesiones de reglas, etcétera. Así que religión o religion no es transferible, no es traducible a din. Ujú. Cuando desde la teología islámica, cuando incluso desde el árabe, tú comienzas a descubrir cómo se saturan de significados una categoría como esta, tú vas a ver que hay unas consideraciones totalmente distintas a las que nosotros le atribuimos a eso que llamamos religión. Así que Claro. el apalabrar no solamente implica el comunicar, sino que como Foucault nos plantea, también implica el ordenamiento de una realidad. Las Claro. palabras no solamente comunican ideas, sino que ordenan las ideas. Así que ese pensamiento que quizás acá podríamos emplear en una clase, en una discusión donde pensamos que la religión está en todas las culturas, pues Ujú. yo creo que precisamente lo tenemos que interrogar porque estamos partiendo desde nuestras subjetividades, desde nuestros lenguajes que dan Ujú. cuenta de una realidad, o por lo menos de unas formas muy particulares de ser, que no son universales. Así que en ese Claro. sentido, no en todas las culturas hay una palabra para nombrar lo que nosotros entendemos por religión, muchísimo menos un entendimiento común y universal para definirlo. Así que de ahí es que entonces sale, y por eso te decía ahorita de los estudios postcoloniales o Ujú. decoloniales, es que sale esa urgencia para no universalizar unas experiencias que no son universales, Claro. para no estandarizar ni conceptual ni teóricamente unas experiencias que son diversas y que se hacen sentido de ellas igualmente de formas complejas y diferenciadas en el mundo. Claro. Eh, cuando comentabas el principio, ¿verdad? De esa experiencia que tuviste con el interlocutor que te dice que la religión no es, que el Islam no es una religión, sino una experiencia. No sé, me acordé de este religious scholar que se llama, que ha sido medio mainstream, que se llama Reza Aslan. No sé si sabes Ujú, quién es. ujú. Sí, Pues sí. hace unos años atrás yo estaba escuchándolo a él en una conferencia cuando estaba hablando sobre su libro El Celote, que habla sobre Jesús como una Ujú, ujú, figura política. Y fue interesante porque él, en una instancia, él le hace la pregunta que si como él, ¿verdad? Para aquellos que no saben, él es iraní, se mudó a los Estados ujú, Unidos post la revolución iraní y luego de eso, pues, en una forma u otra, su household, su casa, vivió como lo que sería como algo ateo, ¿no? Son, la religión era un ente
activo o presente ujú, constantemente, aunque él dice siempre había un Corán escondidito por algún closet. Pero él decía que él se convirtió al cristianismo en algún punto de su vida, su adolescencia, y luego regresa a sus raíces, que es el Islam. Entonces, como religious scholar, pues le preguntaban cómo es que tú puedes tener fe, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo tú ujú, continúas ujú, teniendo fe, dado que mucha gente que entra a este estudio de lo que es la religión o las religiones o este tipo de experiencias tienden a desafiliarse por completo de cualquier aceptación de algún tipo de deidad o experiencia, ¿verdad?, espiritual, y simplemente lo ven como pues una actitud, ¿verdad?, un elemento social que está ahí externo y pues que hemos construido. Entonces, ujú, parte de su respuesta a lo que voy es, y lo que me acuerda, es que él hace una diferenciación interesante entre lo que él dice, lo que es la religión, lo que es mi fe y lo que es la escritura, ¿no? Él dice, ujú, mi fe es algo constante, la fe es la que tenemos ujú, todos, la ujú, religión es un lenguaje, es algo que hemos construido cultural, donde ciertas, como comunidad podemos acercarnos y hacer ciertos entendidos, donde hay ciertas metáforas, donde hay ciertas parábolas, etcétera, que se complementa con las escrituras, pero es que está ahí, ¿verdad? Que es algo independiente a lo que a quien yo soy y cómo yo me acerco a esa experiencia de mi fe. ¿No? Que ujú, entonces, pues me acuerda mucho lo que estás diciendo, porque en cierta manera eso es lo que él estaba estipulando, ¿no? O sea, como ujú, yo, ujú, quien yo soy, quien es mi espiritualidad, como yo llevo día a día, es very ujú, different from what Islam is, en cierta forma, ujú, ¿no? Él dice, el Islam como se ha construido, como se ha visto, pues está ahí, ujú, pero como tú lo ves, no es el todo. Como tú lo ujú, estás percibiendo, esa no es su totalidad, sino que es algo mucho más ujú, allá. Y como tú lo has querido construir, no es porque es algo distinto que extrapola de tus prejuicios, tus preconcepciones, de lo que tú puedas ver. Y realmente si tú, ¿verdad? Yo creo que eso yo inclusive lo he adoptado en mi propia vida. Espiritual y como yo me acerco a mi fe, yo como te decía fuera del aire, yo vengo de un trasfondo cristiano, mi familia, mi abuelo fue pastor por 49 años de las iglesias bautistas de Puerto Rico. Yo fui ujú, formado en esas mismas maneras, ¿no? Para yo, se suponía que yo ujú, siguiera los pasos de mi abuelo. Entonces, cuando, ¿verdad?, uno pues crece y se va acercando a otro tipo de estudio, a otro tipo de perspectiva, pues uno pues pone en cuestionamiento a veces su propia, ujú, no su fe, pero todo tu upbringing, ¿no? O sea, quieres tratar de ujú, darle ujú, sentido. Y yo creo que yo en ujú, lo personal, aunque, ¿verdad? Para muchos pues podrán cuestionar mi religiosidad en cierta forma, me he acercado a mi fe, por decirlo así, a mi vida espiritual de esa misma manera, ¿no? Tratando de verla como ujú, entes independientes entre sí, ¿no? No queriendo subyugarme a esa idea de lo que es la religión y lo que es la ujú, religión ujú, cristiana en mi caso, ujú, sino que hay como unos parámetros que sí, muchas cosas se basan de esa vida, ¿no? Y de ese upbringing que tengo y esa formación. Que yo aún voy a la iglesia, porque aquí asisto a la iglesia bueno, cuando se podía antes del COVID, ujú, asistía, pero que cuando yo le expresé esto al pastor actual, pues esencialmente se alarmó y, y dijo mil cosas, ujú, pero again, ¿sabes? Es ese elemento de cómo uno eh, cuando uno empieza a deconstruir esa visión que uno ya tiene bien preconcebida de lo que son estos conceptos, lo que son estas experiencias, pero entonces uno empieza a ver, eh, no sé, uno empieza a ver un mundo muy distinto. Uno empieza a ver una ujú, experiencia muy distinta y uno empieza a apreciar y analizar el mundo de otra forma, donde ya tú no te creas esas limitaciones que uno se pone, ¿verdad? De querer enunciar que lo nuestro es infalible, que nosotros percibimos la verdad, que nosotros somos la única religión y la única religión que puede existir, que el ujú, otro es el hereje, que es el condenado, etcétera. O sea, ese tipo de discurso se rompe, al menos en mi vida, al menos en mi experiencia religiosa, cómo yo me acerco a mis estudios académicos, cómo yo me estudio a mi análisis de lo que puede ujú, pasar a mi alrededor, porque me trato de distanciar en lo particular y no ujú, querer globalizar esa visión de lo que muchos quieren imponer, de lo que es la ujú, religión en general,
Y lo que particularmente es la religión la cual mi familia y cual yo esencialmente pues practico, por decirlo así. Ujú. Fíjate, es bien interesante eso que estás diciendo, porque cuando yo hacía mi bachillerato, mi undergraduate en la Universidad de Puerto Rico en antropología, el espacio académico para quizás atender temáticas o comunidades religiosas era muy exiguo, era mínimo. Ujú, Eh, y, y recuerdo que solamente lo único que pude tener en ese momento era un curso de sociología de la religión. No abundaban, no existían en ese momento, y estoy hablando que esto es a principios de los 2000. ujú, No abundaban los espacios lectivos donde temas que tuvieran que ver con ciencia social y religión, pues estuvieran disponibles para el estudiantado. Y yo sabía que habían universidades, incluso fuera de Puerto Rico, donde eso no solamente se hacía, sino que servía como pilar para sostener ciertos claro. departamentos o ciertos programas. Y siempre estuve bien interesado en conocer por qué en mi Universidad de Puerto Rico en ese entonces no, no abundaban y casi que es que ni existían esos espacios, y eso se retrotrae principalmente a que en ese momento histórico de la universidad, la plantilla docente que principalmente estaba disponible para Ujú, ofertar cursos era una que se había educado, que había crecido personal y académicamente hablando durante las décadas de los 60, 70, donde todavía existía esta afirmación casi profética que eventualmente terminó siendo casi canto de sirena, de que la religión es opio de pueblos, ¿no? Y mm, que la religión tiene solamente una cara o un ujú, lado, y que por consiguiente, pues no vale la pena invertir muchos esfuerzos académicos, ni analíticos, ni conceptuales, ni teóricos para atender algo que después de todo va y, entre comillas, lo no enunciado, debe desaparecer. Esa era oh, quizás la entrelínea de aquel entonces. Por consiguiente, tú tenías una plantilla docente que creció y se educó echando derecha o echando por tierra ese tipo de análisis, ese tipo de estudio, como, y minusvalorándolo, ¿no? Pero que pues con el tiempo se ha tenido que reformular, porque pues las religiones no se han extinguido, no, ujú, las comunidades religiosas no han dejado de estar, todo lo contrario, algunas incluso han inflamado su presencia y sus intervenciones, digamos, en el espacio político. ujú, Eh, y por ese lado lo que quiero señalizar es que, que igualmente que tú nos estabas señalando que en tu experiencia ese estudio académico crítico no confesional de las colectividades religiosas quizás es motivo de alarma o ha sido motivo de desdén en algunas ujú, colectividades religiosas, también es importante señalar que en algunos espacios académicos el estudio de la religión no confesional ujú, también ha sido minusvalorado o ha sido mirado con desdén. Así que a veces la, el reto que a veces uno se encuentra en algunos contextos es que uno es percibido demasiado académico para mm, hablar de religión en unos contextos religiosos, pero a veces uno también es percibido como una persona demasiado apegada a la esfera ajá, religiosa, whatever that is, ujú, para estar en unos espacios académicos. Y eso no tiene tanto que ver con el trabajo que uno hace y los rigores en los que uno se invierte, sino que tiene que ver mucho con formas de ser en unas esferas, en unos espacios particulares, y en todo caso lo que nos corresponde entonces es ser esos agentes quizás desestabilizadores en el ujú, mejor y a veces en el peor sentido de la palabra, donde entonces traigamos sobre la mesa, ¿no?, las virtudes, las ganancias, la importancia de acercarnos a un análisis académico no confesional de colectividades religiosas con los mismos mimos, con las mismas pasiones que nos mueve quizás acercarnos a espacios de pobreza o a ujú, espacios de sexualidades no avasalladoras o encumbradas como las sexualidades sociales legitimadas, ¿no? ujú,
Así que en ese sentido, pues el análisis antropológico, sociológico, incluso político de Ujú, las colectividades religiosas no, con todas las especificidades que implica, no nos tiene por de facto que dirigir al desecho, al contrario, sino al pulido de nuestros rigores, nuestras teorizaciones, nuestros trabajos, ¿no? ujú. Así que eso por lo menos ha sido un gran reto para mí en las primeras etapas de mi carrera, como Claro. estudiante y como profesor. Claro, y es difícil a veces hacer esos cuestionamientos críticos y analíticos sobre lo que es la fe, lo que es la religión, lo que es nuestra vida espiritual y cómo esto se interactúa en nuestras vidas, porque al menos en mi caso, ¿verdad? Como yo siempre lo he visto, es que nuestro entorno es esa, eh, no hay espacio ni cabida para hacer cuestionamientos porque es un significado de una persona no espiritual, de una persona no religiosa, de una persona no poco cristiana, de reputación dudable, de poco testimonio, pues dirían algunos. Y Entonces, eso en la realidad no tiene por qué ser así. Muchas veces la entrelínea o lo que no se dice es que ese tipo de forma de vivir la fe que inquiere, que pregunta, que duda, que se educa, eh, pues muchas veces es renegada, no tanto porque sea indicio de una fe débil, eso es lo que por ahí se explica de la boca para afuera, sino que la verdadera razón por las cuales muchas veces ese tipo de ejercicio se asfixia es por lo que implican las relaciones de poder desigual al interior de una colectividad religiosa. Cuando una persona hace preguntas, cuando una persona se educa, cuando una persona tiene dudas, da indicio de una mente que está pensando y que está pensando por cacumen propio, ¿no? Por eso propio. Y en ese sentido, pues, lo comprendo. Yo, además de mi trabajo en la Universidad de Puerto Rico, soy también profesor en el Seminario Evangélico ya hace 12 años. Y una de las cosas que usualmente se hace lucir en muchas de las clases, ¿no? Es como esta institución, que es la institución de estudios teológicos más antigua en el Caribe hispano, y ciertamente pues en Puerto Rico, eh, mu- a lo largo del tiempo ha caído en las lenguas de algunas personas, incluso líderes de algunas denominaciones y colectividades religiosas que le dan cierto aura de mala fama a la institución y tildan pues de que allí hay X o Y tipo de persona y X o Y tipo de profesor o de estudiante, que no vayas allí porque allí te van a quitar tu fe. Y no es, allí no se le quita la fe a nadie. Lo que en todo caso se quita a través de un proceso educativo crítico es las manos que atosigan ciertos poderes o que exigen ciertas complicidades infinitas que sean acríticas y que todo el tiempo estén en check político, ¿no? Dentro de estas colectividades. Y una vez una persona adviene a unos procesos de educación, de reflexión sistemática, pues lógicamente esas garras de poder absoluto o absolutista pues se debilitan. Y muchos líderes religiosos, eso es lo que resienten cuando algunos estudiantes vienen a ese tipo de espacio. Así que eso ocurre en muchísimos contextos, pero mucho más tiende a irrumpir en contextos como Puerto Rico, donde la cristiandad, por ejemplo, ha emergido a manos de unos proyectos coloniales eh, que muchas veces han, han sido complementados con unas gestiones eclesiales que han predicado que para que el bien habite y sea reconocido en la gente, tienen que ser o verse o parecer un tipo de persona en particular. Y ese tipo de persona en particular es cristiana, ni más, pero tampoco menos. Sobre todo un tipo de cristiano que no dude, que no pregunte, que no reflexione, donde la figura pastoral va a ser una figura que siempre se debe venerar o que siempre se debe respetar, a quien tú le debes realmente pensar 3 veces antes de llevarle la contraria, porque es el pastor o porque es la pastora. Y esas lealtades, como decía ahorita, infinitas, esas lealtades acríticas, me parece que en este tiempo están bastante jamaqueadas, y vivimos un tiempo donde los registros se están perdiendo, donde ciertos espacios o esferas que antes comandaban respetos o lealtades o consideraciones, simple y sencillamente porque fulano es o porque fulana es,
pues hoy por hoy están sobre todo manifiestamente cuestionadas, ¿no? El respeto, las lealtades o la capacidad de un líder sostenerse como tal no viene tanto por el título, por el cargo que ostenta, sino porque se lo cultiva, porque se lo ocurre y porque ese reconocimiento emana de una forma, no quiero usar el término orgánico, pero ciertamente de una forma no tan controlada de parte de ese líder, sino porque la colectividad o el grupo en cuestión así lo quiere, ¿no? Así que todavía ese modelo de iglesia colonial o ese modelo de cristiandad colonial pulula y abunda en Puerto Rico. Otras denominaciones han hecho grandes esfuerzos para precisamente vivirse desde otros códigos, menos impositivos, menos verticales, pero todavía esos referentes quedan, ¿no? Claro que sí. Claro, claro que sí. Y pues evidentemente esa noción no tan solo se da o se experimenta en el entorno individual, privado, familiar de muchas personas, sino que también se transfiere a la vida pública, Ujú, a cómo nos interactuamos y cómo nos relacionamos con el Estado, qué es lo que entendemos que debe ser ley, qué es lo que es moral, qué es el tipo de gobierno que se debe desear. Para muchos, pues esencialmente es uno casi teocrático, donde quiere que la Biblia se vuelva la ley absoluta. Y cualquier tipo de cuestionamiento a eso, cualquier tipo de vía alterna, ¿verdad? Que uno entienda que es mucho más laico, si quieres llamarlo de esa forma, una forma mucho más democrática, mucho más inclusiva, eh, mucho más adepta a, pues, a los cambios culturales, al cambio social que estamos viendo, a las liberaciones que se están dando con los años. ujú, Pero evidentemente ahí hay un choque, ¿no? Y hay un choque grande cuando queremos movilizar a la sociedad a ser, por llamarlo progresista, ¿no? Ser un poco más progresista, por decirlo, si le queremos dar ese término, cuando tenemos en la sociedad y en gran parte de la cultura nuestra y nuestro entorno, esa mentalidad que se ha construido, porque pues por más o menos Puerto Rico, si lo miramos nada más el caso de Puerto Rico como un espectro de estudio, tiende a ser muy conservador en términos religiosos, ujú, porque la gente a lo mejor no irá a la iglesia. Yo tengo mucha familia que no va a la iglesia, pero aún se rige por tienen las mismas mentalidades y las mismas percepciones y las mismas respuestas y las mismas reacciones que tienen familiares míos que han ido toda su vida y que no han faltado un culto en su vida, ujú, ¿no? Que tienen esa misma construcción, eh, porque ya en cierta forma se ha vuelto como esta fábrica, parte de la fábrica de nuestro día a día, de quién somos, ¿no? ujú, Del mismo hecho que no queremos enseñar perspectiva de género en las escuelas, es resultado de que entendemos que como cultura esto no debe funcionarse porque somos una cultura cristiana, o porque evidentemente la relación colonial, entendemos que somos parte de los Estados Unidos y tenemos el mito de que Estados Unidos fue creado, construido como una nación cristiana, ¿no? Y con las bases de principios religiosos, aunque en verdad si lo pones a estudiar eso no es verdad y en verdad toda esta visión súper religiosa es algo creado del siglo pasado, ¿no? Mayormente en una visión muy capitalista, mercantil, etcétera, de cómo beneficiar dentro del entorno en que se vivía. Entonces, ahí entra lo que yo veo que, ¿verdad? Que es grande esa parte, ese debate, para ir ya haciendo la transición en lo que es la religión en la esfera pública, ¿no? Y cómo nosotros nos relacionamos con esa esfera pública. Y ahí es donde, evidentemente, tú ¿verdad? Y tu persona y cómo te has expresado y te has formado, pues evidentemente no ha sido tímido en hacer crítico, ¿verdad? De este tipo de acciones, particularmente cuando la religión se ha querido inmiscuir, a lo menos lo que yo percibo, en espacios de imposición a la ciudadanía y querer hacerla como una norma ujú, universal, y utilizarse también la religión, aquellos que quieren explotar de esa, ¿verdad? Esa percepción, esa práctica religiosa de muchos para fines particulares, ya sean fines privados o en casos fines, ¿verdad? Políticos. ujú. Entonces ahí es que pues he visto mucho el hashtag tuyo, ¿verdad? Que es la religión corrupta. Entonces pues quería que tratáramos de indagar entonces un poco sobre eso y abundaras un poco, ¿verdad? ¿Cómo es que esto se da? ¿De dónde es que surge, ¿verdad?
este hashtag, ¿verdad? Y cuál es la intención de él, ¿no? O sea, hacia dónde va este hashtag como tu proyecto político y social, ¿verdad? Ya como activista que eres en ciertas causas, ¿hacia dónde va ese hashtag Ujú. y lo que estás construyendo? Pues mira, para contestar tu pregunta, quizás entonces tengo que hacer un poquito de recuento y explicar en qué Claro. contexto es que emana. El año pasado en Puerto Ujú, Rico hubo un proyecto de ley que se propuso en nuestra legislatura, o que nuestra legislatura redactó, que se tituló Proyecto de Ley de Libertad Religiosa. Y lejos de lo que este ujú, nombre pueda sugerirnos, pues lo que buscaba un proyecto como este era todo lo contrario, a establecer unos espacios de libertad religiosa. En Puerto Rico no hay un problema de libertad religiosa. En Puerto Rico, como colonia estadounidense, pues tenemos una constitución propia, pero esa constitución no puede ir por encima de la de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo tanto nos manejamos con dos constituciones. Y la ujú, constitución nuestra, en sus primeros artículos de ley, le garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas una libertad de culto. Y esa libertad de ujú, culto, a su vez, está amplificada o está mucho más atendida en la Constitución de los Estados Unidos, donde ciertamente también hay una carta de derecho que implica esa libertad de culto que con el tiempo se ha ido también alimentando de otras leyes que a nivel federal pues se han ido instalando. Por lo tanto, en Puerto Rico todos los ciudadanos y todas las ciudadanas podemos practicar la religión que entendamos y que queramos abrazar. Eso no ujú, significa un problema en este momento. Pero esa ley o ese proyecto de ley que desde este cuatrienio pues, se ha tratado de estar trayendo en distintas ocasiones, pues el año pasado tenía una probabilidad mayor de convertirse propiamente en ley, toda vez que el gobernador, quien siempre, el entonces gobernador Ricardo Rosselló, quien siempre se había expresado en contra y esa contra la había advertido como un veto que él iba a darle a ese ujú, proyecto de ley si es que la legislatura lo aprobaba, pues el año pasado tuvo una posibilidad mayor de convertirse en ley porque fue el mismo gobernador quien le anunció al país que aparentemente había un consenso entre comunidades religiosas y comunidades LGBTQ que se han tendido históricamente a manufacturar como polos opuestos. Y digo que históricamente se han tendido a manufacturar como polos opuestos porque la verdad del caso es que hay muchas personas LGBTQ+ al interior de muchas colectividades religiosas y viceversa. Así que no son categorías ujú, mutuamente excluyentes, son categorías mucho más complejas de lo que el discurso popular y político ha querido representar a lo largo de nuestra historia contemporánea. Pero bueno, el gobernador hace un año le presentó al país un aparente consenso ujú. entre estos dos sectores o estas dos comunidades, como si fueran bien pequeñas y bien sencillas de entender hacia el exterior. Y realmente, pues Ajá. ese aparente consenso, pues fue uno bien frágil, porque nada más había un puñado de líderes cristianos en esa conferencia de prensa que representaban o estaban supuestos a representar la totalidad del sector religioso, mientras que habían también como unos 6, 5 hombres y mujeres de las comunidades o de unas comunidades LGBTQ en particular que trabajaban para el entonces gobernador. Y aparentemente entre estas 8 personas, pues estaba este gran consenso que por primera vez le iba a dar un proyecto de ley de libertad religiosa coherente al país, aparentemente, ¿no? Y claro, cuando tú te ponías a Claro. ver todo lo que este proyecto de ley contemplaba, pues realmente era el aglotonamiento de, de unas colectividades religiosas que ahora iban a tener un aval legislativo, un aval legal, jurídico, para vivirse al margen de las normativas antidiscrimen que hay en nuestro país, dándole entonces Ujú, así a cualquier iglesia o a cualquier colectividad religiosa las posibilidades de discriminar a otros ciudadanos y ciudadanas sin que el Estado pudiera ni siquiera cuestionarlo, mucho menos intervenir. Y eso, pues lógicamente, claro. desestabiliza cualquier orden democrático en una sociedad. Ujú, Así que yo creo que las ciencias sociales, además de tener un emplazamiento de rigor teórico, conceptual, metodológico y ético, además de todo eso, que es muy, muy importante,
también tienen un emplazamiento social, por eso somos cientistas sociales, por eso hablamos de disciplinas científicas Claro. sociales. Y ese emplazamiento primordial es que nuestro trabajo de diversas formas debe ir dirigido a aportar soluciones a nuestros issues sociales, a nuestros issues como colectividades o como compañías sociales, ¿no? Si el trabajo que uno hace es uno que simple y sencillamente va a servir para engordar el CV o para engordar la carrera Ujú. muy personal de una persona, pues no digo que no sea ciencia social, pero es un trabajo que Claro. precisamente va dirigido a eso. Yo he decidido, por el tipo de persona que soy, por el bagaje que me acompaña, que el conocimiento siempre adjudica responsabilidades. Y esas responsabilidades no son solamente Claro. microacadémicas o micropersonales escolásticas, sino también sociales. Así que en ese sentido, para mí es importante que la gestión investigativa, académica que me constituye también sirva para algo, para las comunidades con las que trabajo. Y en ese sentido, cuando yo veo un Ujú. proyecto de ley como ese, durante este cuatrienio y particularmente con la urgencia política que se manufactura el año pasado, yo digo, bueno, de alguna forma yo tengo que comenzar a traducir estos conocimientos y esta educación a gestiones, alguien le podría llamar activistas, alguien podría llamarle eh, públicas, pero ciertamente lo Ujú. que no quería que sucediera es que pues ese englotonamiento académico pues se diera en mí y que esos saberes y esas educaciones simple y sencillamente yo las eh, cultivara para mis adentros y que no le sirvieran al país. Ujú. En un momento de gran urgencia en medio de todas las crisis que estamos viviendo. Así que Claro. pues, mucha de la gestión que ya a mí me había acompañado previo al año pasado, pues implicaba escribir, pues ciertamente artículos, capítulos en libros, algunas columnas de opinión, pero ante la urgencia e inminencia de que este proyecto se convirtiera en ley y nos afectara a todos y a todas, pues desde mi bagaje antropológico religioso, pues yo decidí comenzar a producir unos materiales digitales que se pudieran compartir y a través de ellos también educar y educarnos, y me Ujú. incluyo, porque yo he aprendido muchísimo en este proceso. Así que, Claro. pues, parte del compartir estos materiales digitales, pues, ha venido acompañado de ese hashtag que tú muy bien señalabas ahorita, que es religión corrupta, ¿no? Y es interesante porque cuando este hashtag, pues, yo lo comienzo a utilizar en estos posts en redes sociales, pues, muchos entornos, cercanos a mí, que vienen, pues, de ese trasfondo confesional, eh, pues, como que Ujú. lo miraron con sospecha, ¿no? Porque, claro, religión entonces es como Claro. este concepto all encompassing, y encima le pones corrupta. Entonces es como que, pues, oye, pero el hashtag no está matizando que hay religiones y hay religiones. El hashtag no Ajá. está matizando que Ajá. dentro de la cristiandad hay colectividades que luchan también por erradicar este tipo de forma de ser cristiano o cristiana donde los poderes se corrompen, ¿no? Eh, Claro. y mi respuesta a eso, bueno, es que el hashtag no lo va a solucionar todo y el hashtag es específico. El hashtag alude a un tipo de religiosidad Ajá. o a un tipo de forma de vivirse desde una esfera político-religiosa. Así que, ¿qué es lo que yo quiero decir con este concepto, con esta idea de religión corrupta? Pues, más que nada, a lo que aludo con ella es a tres ejes. En primera instancia, que en muchas ocasiones desde el espacio político se recurre para Ujú. manufacturar unos consensos o para manufacturar unas formas de gobernar, particularmente aquellas donde no hay mandato, y me refiero particularmente a gobernadores, a presidentes, a primeros ministros, que se hacen con unas sillas de poder político ganado sin que haya una abrumadora mayoría que vota por ellos. A eso me refiero con mandato o ausencia de. Okey. Pues hay ciertos líderes políticos que a ausencia de mandato manufacturan su autoridad política, porque claro, el gran reto que tiene un líder político que entra a una silla
de poder político ganado sin que la mayoría de la sociedad haya votado por él o por ella, es cómo ejerce su posición política Ujú, con tanta gente en contra. Así que el control ujú, político se construye, el control político se manufactura cuando no existe desde una perspectiva democrática natural en comicios eleccionarios. Y una forma de manufacturar estas posiciones de liderato político en muchas ocasiones es a través de la moralización de la política. Y con esto lo que me refiero es ujú, que muchas veces eh, este líder sin mandato, pero ciertamente pues eh, elegido por comicios ujú. eleccionarios, pues parte de una visión pesimista de la sociedad, como que la sociedad está perdida, que la sociedad está corrompida, y se procede entonces a trabajar con algunos elementos sociales que son fundamentales para el colectivo, como la sociedad y la familia, y hace de estos los issues o los pseudo issues de la Ujú, colectividad. Y entonces, desde una mirada incluso biologicista o naturalizante, que es consona con algunas teologías cristianas o con algunas teologías religiosas que entienden que la sexualidad o la familia se debe vivir desde unos preceptos, entre comillas, divinos, pues la política pública entonces claro. es vista como un espacio o un medio a alcanzar, es el fin a alcanzar, ¿no? Y las iglesias en este caso se ven Ujú, como colaboradoras de ser heraldos o agentes especiales de Dios para lograr este cometido, ¿no? Así que la moralización claro. de la política es parte de lo que yo denomino como religión corrupta, ¿no? Es hacer Ok. de unos temas que no son necesariamente un issue social, manufacturarlos como si lo fueran. Y lo logras hacer en Ujú, tanto que convocas por activa o por pasiva, a veces con unos lenguajes ambiguos, y ahorita te hablo más en detalle de eso, eh, enarbolas un discurso que ya da por sentado que la forma en que somos sociedad y vivimos la sexualidad y vivimos la familia está corrompida y hay que restituirla. ujú, Y la forma de restituirla es convocando a estas voces, a estas congregaciones, a que sean los paladines de ese proyecto restaurador en componenda o en vínculo con el Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues se le pierde el rumbo a toda una serie de investigaciones científicas, a toda una serie ujú, de estudios, incluso científicos sociales, se le pierde el rumbo entonces o se pone en disputa y se comienzan a maquiar toda una serie de normativas antidiscrimen, etcétera. Así que eso vendría a ser una primera pata de ese trípode que entiendo que ujú, comprende o que abarca lo que quiero decir con religión corrupta. La segunda pata de ese trípode vendría entonces a ujú, ser el empleo de unas maniobras políticas donde no tan solo se utiliza la religión como una estrategia puntual, o a Dios se le utiliza y se le manufactura como una estrategia puntual política, sino también que se hace a conveniencia. Y estas maniobras son claro. diversas, y en el caso puertorriqueño pues tienen nombre y apellido, pero esto también se podría emplear en otros contextos sociales. Me refiero, por Ujú, ejemplo, a la autorización de actividades religiosas en espacios gubernamentales, y ahí eso está ok. ejemplificado en el caso de Puerto Rico con el decreto de los 40 días de ayuno en el Capitolio, este cuatrienio, o el Ujú, Día de Oración por Puerto Rico, que fue convocado hace apenas unos meses este semestre por la entonces gobernadora, por la actual gobernadora. ujú, Así que tenemos esa primera maniobra, la autorización de actividades religiosas en espacios gubernamentales, pero tenemos una segunda que vendría a ser la asistencia de políticos a espacios de culto, y esto se reflejó mucho, o esto está ejemplificado con la visita del entonces gobernador Ricardo Rosselló a la cruzada del evangelista Franklin Graham, el hijo del fallecido ujú, predicador Billy Graham, quien vino a Puerto Rico invitado por algunas congregaciones cristianas y le titularon Festival de Fe y Esperanza. Y no, ese Festival ujú, de Fe y Esperanza, que duró creo que fueron 4 días en su momento, yo fui al primero, no dejó de ser un ujú, festival o un rally a través del cual pasaron muchas figuras de la esfera política puertorriqueña a dar saludos, a recibir oraciones, a danzar y cantar y dejarse ver sobre todo, ¿no? Así que eso sería una claro. segunda maniobra. Una tercera podría ser las alianzas entre religiosos y políticos, y esto se ilustra con vehemencia con la plancha del voto moral, asimismo ellos lo autodenominaron, eh,
de Ujú. cara a los comicios anteriores en el 2016, donde se le invitaba a un sector de fe, y este era el slogan, a votar por valores y no por colores. Así que ese tipo de Hmm. transacción, ese tipo de vínculo, pues podría ilustrar esta tercera maniobra, que está a su vez sucedida por una cuarta, que es el uso político de un lenguaje explícitamente religioso. Y esto acá en Puerto Rico lo vemos ejemplarizado con la campaña política de la actual pastora senadora Naida Venegas, que en su Mm. campaña se autodenominaba como mujer de Dios y gobierno. Ese era su slogan de campaña. Ok, Y ella salió victoriosa y actualmente senadora en nuestra legislatura. Y eso, esa claro. cuarta maniobra se ve también alimentada por una quinta y última, que vendría a ser el uso político de un lenguaje ambiguo y confuso para referirse a asuntos religiosos. Y eso, pues como te comentaba ahorita, se ve ilustrado con el fallecido proyecto de ley de libertad religiosa, que astutamente confundía albedrío con falta de obligación civil, llamándole libertad. Así que a través de Claro. esas 5 maniobras, tú tienes entonces una forma, ¿verdad?, de seguir ahondando o convertir la fe, la religiosidad de la gente, del pueblo, en, en un subterfugio político. Así que Claro. esas dos patas, esos dos ejes se ven entonces complementados por una tercera, que vendría a ser una instrumentalización mutua entre líderes políticos y líderes religiosos. Eh, y es desde esta desestabilización que se abusa del poder, que se abusa de las funciones, incluso de los medios, para sacar ventajas económicas, para sacar ventajas legislativas, para sacar ventajas político-partidistas que son ilegítimas en un aparato estatal democrático laico. Eh, Así que Ujú. en el englobamiento de estos tres ángulos, de estos tres ejes, pues es que se cultiva o que comienza a cristalizar eso que yo llamo religión corrupta en Puerto Rico. Y es que toda vez que un Estado laico ahonda las calamidades sociales corrompiendo desde el interés propio las interdependencias civiles plurales que hacen falta en una sociedad democrática secular, comenzamos a ver esos rasgos de religión corrupta. Por lo tanto, estamos hablando de un abuso de poder político, instrumentalizando un tipo de entendimiento religioso para adelantar agendas político-partidistas. Y en otras palabras, estamos hablando de que en aras de engordar las potencias políticas de unos líderes y colectividades políticas, se trafican influencias que vulneran nuestros derechos civiles, privilegiando unas comunidades religiosas, oprimiendo, excluyendo o banalizando otras, tirando así por tierra la posibilidad de vivirnos desde el pluralismo y la convivencia que hace falta en una nación democrática secular, donde no todas las religiones evidentemente son iguales, pero donde sí se requiere la igualdad entre creyentes y, claro está, no creyentes. Así que en Puerto Rico actualmente, y esto no es algo nuevo, pero ciertamente se reviste de nuevas formas a lo largo de todo este cuatrienio. Y, Ujú. y quedarse atónito, quedarse perplejo, quedarse silente ante esta forma tan avasallante de instrumentalizar la religión, pues para mí es imposible. Así que de ahí Claro. emanan entonces todos estos proyectos de campañas digitales que no solamente se han quedado en el espacio digital, sino que forman parte también de otra serie de acciones que uno lleva a cabo incluso en la misma legislatura, participando de vistas públicas, y que aún eso que por ahí se ha llamado en tiempos recientes como activismo digital, oye, yo creo que hay que no minusvalorar eso en un tiempo como este, donde muchas de las acciones, incluso laborales, que llevamos a cabo en este tiempo de pandemia, pues se viven desde el espacio virtual. Así que Claro. el activismo o la protesta o la contesta virtual hoy en día viene a ser una parte esencial de lo que cualquier ciudadano o ciudadana en contextos democráticos pues debe incluir dentro de su participación política, ¿no? Así que Ujú. en ese sentido, pues por ahí van los tiros.
hasta aquí la primera parte de este episodio. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido y que les haya dejado a ustedes interesados en continuar escuchando esta conversación en la segunda parte. Así que nada, hasta aquí los dejo. Espero que lo disfruten y los veo en el próximo episodio. Un abrazote. Bye bye.